La tarjeta gráfica es uno de los componentes más importantes en una computadora hoy en día. En la actualidad dependen de ella muchas funciones y tecnologías que usamos en este 2023. Todo lo que tenemos un PC necesitamos una tarjeta gráfica, ya sea para jugar, para trabajar o simplemente para mejorar nuestro equipo. Sin embargo, cuando no sabemos cuál es la mejor opción, buscamos o pedimos la recomendación de alguien más. Es por eso que hoy analizaremos las 5 tarjetas de video más vendidas en Amazon en este 2023. Este top estará desde el modelo menos vendido hasta el más vendido, pero tomando en cuenta que todas las tarjetas que tenemos aquí son las que la gente más compra. Así que no solo veremos la tarjeta, sino que analizaremos a qué tipo de usuarios les puede interesar, y así podrás ver si esta tarjeta es la que tú necesitas. Para el puesto número 5 tenemos la Power Color Fighter AMD Radeon RX 6700 XT de 12 GB. Esta gráfica es una excelente opción para los jugadores que buscan una experiencia de juego de alta calidad. Con su arquitectura RDNA2 de AMD y sus 40 unidades de cómputo, esta tarjeta gráfica es capaz de ofrecer un rendimiento excepcional en los juegos más exigentes. Posee 12 GB de memoria GDDR6, lo cual nos deja una buena holgura para afrontar los nuevos títulos de juegos que no estén bien optimizados, además de también contar con la tecnología Ray Tracing. Pero el motivo principal por lo cual está en este top es por su relación calidad-precio, dado que esta tarjeta gráfica compite con otros modelos que la superan por mucho en costo, teniendo un rendimiento muy similar a una RTX 3070, pero con más memoria VRAM y ahorrándote un promedio de $120 en el proceso. Es precisamente por eso que es una de las más vendidas en Amazon. En pantalla te voy a dejar por supuesto las características técnicas de esta tarjeta de video para que lo puedas ver mucho más a detalle, así como su precio aproximado, que es de $329 o 377 euros. Es importante recordar que todos los links de todas las tarjetas gráficas que vamos a ver en este video los vas a tener en la descripción. Por si alguna de ellas llama tu atención y es lo que tú necesitas, vas a poder saber dónde poder comprarlas, ya sea que vayas a comprar en Amazon Estados Unidos o Amazon España. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que esta gráfica puede llegar a consumir hasta unos 230 vatios. Es por eso que se recomienda una fuente mínima de 650 watts para su uso. Igual, si no tienes ningún tipo de idea de qué fuente comprar, igual te voy a dejar en la descripción algunas fuentes recomendadas que te pueden funcionar. En el puesto número 4 tenemos la Asus Radeon RX 580 de 2048 Stream Processor de 8 GB. Esta RX 580, la cual su chip fue lanzado en el 2018, se está vendiendo como pan caliente en pleno 2023. Y seguro te estarás preguntando, ¿por qué si se supone que estamos hablando de un modelo que a estas alturas debería estar obsoleto? Porque este es el mejor modelo para todas aquellas personas que tienen un PC no tan actual y necesitan una gráfica para poder jugar incluso juegos AAA. Quizás no a la máxima calidad, pero sí van a ser completamente jugables, equiparándose en rendimiento a una GTX 1650 Super, pero costando entre unos 80 o 90 dólares menos, convirtiéndose en la mejor gráfica calidad-precio para la gran mayoría de personas que quieren sacarle el mayor rendimiento a su antiguo PC. En pantalla te voy a dejar por supuesto las especificaciones técnicas de esta tarjeta de video para que lo puedas ver un poco más a detalle y puedas comparar si esta tarjeta es la que tú necesitas. También su precio aproximado, que sería de $119 o 134 euros el modelo de PulseOK. Esta tarjeta podría consumir un máximo de 185 vatios, es por eso que una fuente 80 Plus estándar de 500 watts sería más que suficiente, lo que la hace aún más atractiva. En el puesto número 3 tenemos la XFX 210 Radeon RX 6600 de 8 GB. En este tercer puesto tenemos una tarjeta que a mi criterio personal debería estar en el primero, porque es la más equilibrada en cuanto a precio-rendimiento, siendo una tarjeta cuya existencia es dolorosa para todos aquellos amantes de Nvidia que tienen una 3050 o 3050 Ti, porque ellos saben que la RX 6600 rinde más y cuesta menos, teniendo esta tarjeta un rendimiento que es casi equiparable a una RTX 3060, pero costando a estas alturas unos $80 menos en promedio. Y aunque ya esta tarjeta tiene a la RX 7600 como sucesora, la verdad es que la 6600 por su precio actual sigue manteniendo su corona calidad-precio totalmente intacta. Y en pantalla te voy a dejar por supuesto todas las características técnicas de esta 6600, así como su precio aproximado, que sería de $209 o 241 euros. Esta tarjeta también es eficiente en cuanto a consumo, unos 132 vatios, por lo cual también una fuente de 500 watts sigue siendo más que suficiente para su correcta alimentación. Es que para mí la 6600 es una tarjeta que lo sigue teniendo todo. En el segundo puesto tenemos a
la Asus TUF Gaming Nvidia GeForce RTX 4070 Ti. Esta tarjeta se ha convertido en el MVP de la última generación lanzada por Nvidia este 2023. Su hermana mayor, la 4090, es la tarjeta con el mayor rendimiento, pero su precio, que ronda entre los $1.700 a $1.900, la convierte en un despropósito total, dado que la sola tarjeta te cuesta más de lo que cuesta un PC entero, por lo cual la 4090 es un lujo que solo pocos pueden darse. La 4080 tiene un problema aún mayor, y es que pierde un rendimiento considerable con relación a la 4090, pero que al estar entre los $1.300 y $1.500 no la hace tan atractiva a la hora de comprar, dado que el que tiene ese dinero prefiere poner un poco más para comprar una 4090. Y es allí donde llega la 4070 Ti, que es solo en promedio un 11% menor a una 4080, pero el precio se corta casi a la mitad. Además, su rendimiento real supera la 3090 Ti, que es el tope de gama de la generación pasada. Tarjeta que en la actualidad, sin ningún tipo de sentido, cuesta casi lo mismo que una 4080, haciendo que la 4070 Ti sea la mejor tarjeta de gama alta calidad-precio, y estando este modelo en el top 2 de los más vendidos hasta ahora de este 2023. En pantalla, por supuesto, te voy a dejar todas las características técnicas de esta 4070 Ti, así como su precio aproximado, que es de $818 o 905 euros. Ahora también es importantísimo tomar en cuenta que para poder usar esta gráfica, el fabricante recomienda una fuente de 750 watts. Y en el puesto número 1 tenemos la Zotac RTX 3060 de 12 GB. Sí, en este puesto no tenemos una tarjeta de última generación, y es que para la mayoría de las personas de a pie como tú y como yo, esta 3060 es la que se les hace más atractiva. Y aunque cuesta unos $80 en promedio más que una 6600 de AMD, también cuenta con 4 GB más de memoria VRAM. Además que esta tarjeta tiene un rendimiento ligeramente mejor que una RX 6600. Y si a eso le suman las tecnologías de Nvidia, que están un poquito más pulidas que las de AMD, hace que los usuarios se vean muy tentados a pagar esta diferencia. Aunado a eso, sus 12 GB de memoria VRAM le quita la angustia a los usuarios de que en un futuro no se va a quedar obsoleta, dado que este es un miedo muy latente en este 2023. Y si tomamos en cuenta también que la mayoría de las personas están más inclinadas a comprar Nvidia porque es lo que consideran más seguro, eso nos da la tarjeta más vendida para esta época, una tarjeta para jugar de todo en alta calidad a 1080p. En pantalla también te voy a dejar, por supuesto, las características técnicas de este modelo de Zotac, así como su precio aproximado, que sería de $289 o 354 euros. Y es así como tenemos las 5 tarjetas gráficas más vendidas hasta ahora en este 2023. En lo particular, yo me decantaría por la RX 6600, dado que su rendimiento es muy similar a la que está en el primer puesto, y su precio es el más atractivo, ya sea que compres en el mercado de Amazon de Estados Unidos o Amazon España. Pero lo cierto es que cada una de estas tarjetas tiene su público en específico, porque según tu PC y tu presupuesto te vas a sentir más inclinado a una u a otra. Nuevamente te doy las gracias por permitirme poderte dar esta recomendación. Y si te gustó, porfa, no lo dejes aquí. Puedes mostrarme tu agradecimiento dejándome tu pulgar arriba. Puedes también suscribirte y activar la campanita para que puedas seguir viendo todo el contenido que estoy preparando para ti. Mientras tanto, te voy a dejar este videito que tienes en pantalla, que estoy 100% seguro que te va a interesar. Así que sin más que decir, nos vemos en ese video. Chao.